Dado a temas vitales para todo ser humano: nacimientos, matrimonios y situaciones de desenlace como son las defunciones. Van a analizarlos desde la perspectiva de la legislación peruana y de la legislación española, porque obviamente nosotros que estamos acá somos todos peruanos. Entonces definitivamente nos implica tanto nuestra legislación de origen como la legislación del país que nos acoge, donde residimos y donde probablemente también nos hemos nacionalizado. Entonces creo que tener una amplia perspectiva de dicha información va a ser muy relevante para todos nosotros. Acompaña esta charla aquí desde la primera fila Salvador García. Él es el funcionario del consulado que todos los días genera los registros de nacimientos, de matrimonios, de defunciones. Se encuentra aquí con nosotros para que, en la eventualidad que existan consultas prácticas de los casos de cómo los atiende el consulado, él estará presente para ver si hay necesidad de alguna intervención desde esa perspectiva. Por sobre todo agradecemos su presencia. La agradecemos porque obviamente es por ustedes que hacemos este esfuerzo y que obviamente quien hace el esfuerzo, comparte sus conocimientos y su tiempo, son los abogados que hoy nos acompañan, como es el señor Richard Aguilar, la señora Joana y el doctor Bernardo Cacique. A ellos nuestro especial agradecimiento y también a ustedes por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mostrar nuestro agradecimiento a la excelentísima señora Diana Francadeza por organizar, y al consulado por organizar y permitir al Foro Internacional de Abogados participar en esta interesante charla sobre la temática fundamental del derecho civil, que se refiere al derecho sobre la persona, como bien ha dicho la señora, sobre derecho de la persona, nacimientos y defunciones, y sobre derecho del matrimonio, derecho de familia, específicamente sobre el matrimonio. Este tema es importante pues porque se debaten cuestiones fundamentales sobre, por ejemplo, el hecho de que tengan ustedes un hijo y dónde es mejor tenerlo. Vamos a tener un hijo en España, vamos a tener un hijo en Perú, y todas las consecuencias que todo esto conlleva. Lo mismo las defunciones, lo mismo en relación a los matrimonios. En primer lugar, les presento al profesor Richard Aguilar Díaz. El señor Aguilar es abogado y mediador por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Tiene un máster en Derecho de Familia e Infancia, también por la Universidad de Barcelona, y está especializado en Derecho Civil y de Familia. Y además también es profesor en la universidad y profesor tutor de la UNED. Le doy la palabra y nos va a hablar del derecho de familia, específicamente en relación al matrimonio. Muy bien, muchas gracias por esta sesión de la palabra. En primer lugar, agradecer tanto al consulado, en la persona de la señora Francadeza, a la Asociación Foro Internacional de Abogados, representados por el señor Ademar Hurtado, por esta iniciativa que, como han indicado antes, es para todos ustedes, nuestros compatriotas, a fin de informarnos de estos temas que sabemos que son de interés. Sin mayor preámbulo, agradezco su asistencia y voy a proceder a hablar sobre matrimonios. Pido también la venia de la mesa porque no puedo dejar de hablar de las crisis matrimoniales. No quiero ser pesimista, pero también es necesario hablar de las crisis matrimoniales. Y por cuestión de orden, el tiempo que tengo son 15 minutos, de acuerdo. Iremos de manera breve entonces. Bien, en primer lugar, respecto a los matrimonios. Respecto a matrimonios, y ya indiqué divorcios. Quiero empezar con unas recomendaciones. Recomendaciones en el ámbito del derecho de familia, que son las siguientes. Hay que tener en cuenta siempre, ante nuestras dudas, el caso concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos problemas en el ámbito familiar, no nos dejemos llevar de los rumores de el amigo, el primo, el hermano tuvo un problema con su matrimonio, le pasó esto, su abogado hizo tal cosa. No, vayamos al caso concreto, circunstancias del caso personal, y a partir de ahí habrán soluciones diversas. No todo es general. Más cosas, también cuando tengamos cualquier situación, no solo de crisis, sino también para el matrimonio, debemos
asesorarnos. Hoy en día, además, nosotros, teniendo en cuenta que tenemos ese elemento de la transnacionalidad, es decir, hemos cruzado fronteras, no estamos en nuestro país de nacimiento, algunos estamos nacionalizados, tenemos más complejidad al momento de tomar nuestras decisiones que estando en el país de origen serían, diríamos de alguna manera, sencillas. Y la tercera recomendación es valorar también respecto a que no todos son juicios, no siempre el ver a un abogado quiere implicar que vamos a ir a un pleito. Tenemos que valorar cuestiones alternativas, soluciones alternativas a los juicios. Dentro de los juicios tenemos la vía contenciosa cuando no hay acuerdo, el mutuo acuerdo y la mediación. Es importante tener en cuenta estas alternativas y a partir de ahí tomar una decisión y si hay hijos tener en cuenta el interés superior de los menores. Bien, estas son las recomendaciones y paso ya a entrar en materia respecto a la celebración del matrimonio. La celebración del matrimonio, si bien es cierto, tiene unos efectos, hay un asesoramiento, entiendo yo, tiene que ser previo a esta celebración, cuando se está tramitando el expediente, no solo en Perú, también cuando vayamos a tramitarlo aquí, vamos a decidir si nos casamos en Perú, si nos casamos en España, si nos casamos entre peruanos, si nos casamos entre peruano y española o de otra nacionalidad, y también con la legislación que tenemos en España, voy cambiando, legislación peruana, legislación española, si se casan entre personas del mismo sexo. Estas implicancias hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta, ¿por qué? Porque pueden tener efectos en un país, pero no en otro por cuestiones de orden público. Bien, en cuanto a la celebración. Tenemos presente, de manera involuntaria diríamos, que va a haber un funcionario de la municipalidad o del ayuntamiento que nos va a leer el Código Civil, eso ya lo sabemos, los vemos a menudo, hemos asistido a algunas bodas, y fíjense en la implicancia, la importancia que tienen estos artículos del Código Civil, ya sea peruano, español, que nos den antes de dar ese sí acepto. Antes de dar ese sí acepto, en mi opinión, debemos estar informados y conocer el contenido de esos efectos tanto personales como patrimoniales. Efectos personales ya sabemos todos, nos hacemos una idea respecto a nuestro cónyuge, ¿no? Derechos y deberes, hablando en igualdad, y lo que nos interesa también son los efectos patrimoniales. Nos han hablado de régimen de gananciales y régimen de separación de bienes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si estamos en Perú o en España, aquí hago un paréntesis, no hablo de Cataluña, hablo de derecho español, no derecho catalán, sino Perú, y imaginémonos Madrid. Si nosotros nos vamos a casar y no hemos dicho nada, supletoriamente nos aplicarán el régimen de gananciales. ¿Qué implica el régimen de gananciales? Que cuando nos vamos a casar, marido y mujer tienen sus bienes, los conservan, pero constante matrimonio desde la celebración, todo será a medias. Y aquí hago un énfasis, ¿por qué? Porque si estamos en régimen de gananciales, luego cuando hablemos de divorcio, que no nos sorprenda esa idea que teníamos, no, yo he aportado más, yo he dado más, tanto en el piso, en el coche, me corresponde un 70-30. No es así. El régimen de gananciales es por mitades. Bien, hay otra opción también que es la separación de bienes, que ahí en Perú nos hablan de previo al matrimonio, y esto lo vemos también en las películas, ¿no? De antes de casarse, fírmame este documento, cuando viene el padre de la novia habitualmente, es una secuencia recurrente,
Fírmame este documento porque si es amor de verdad, no hay nada que ocultar. Bien, ¿a qué hace referencia esta escena? Esta escena nos lleva a la figura de la separación de bienes en la que los cónyuges, celebrado el matrimonio, mantendrán cada uno de ellos la titularidad de sus bienes. Es decir, con lo que han tenido antes de casarse y lo que adquieran durante el matrimonio, constante la relación conyugal, será de ellos. Hasta ahí tenemos régimen de gananciales, régimen de separación de bienes. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido pues que el régimen de gananciales estaba pensado, por decirlo de alguna manera, para situaciones no equilibradas económicamente. Nos podemos hacer idea de cuando el hombre trabajaba y la mujer no. Claro, todo iba a la misma caja y a medias, ¿no? Podríamos hablar de una... No quiero forzar la palabra, pero para un régimen de pobreza, diríamos, de alguno de ellos, para equipararlo. Pero también tenemos actualmente la incorporación, por lo que se está luchando bastante, la igualdad entre hombre y mujer, la incorporación de la mujer al trabajo. Ya estamos avanzando, se ha conseguido casi el 90% de esta igualdad. Y esto ha traído cambios, al punto de que nos cuestionamos si es válido o es práctico el régimen de gananciales en la actualidad. O si por el contrario tenemos y ya informados que aplicar o informarnos respecto del régimen de separación de bienes. ¿Esto por qué? Porque cada uno está ganando, cada uno viene con sus bienes y el más tiene expectativa a futuro de tener muchos más bienes. Me alegró la noticia en el mes de septiembre que estuve en Perú, que ya se está hablando tanto del régimen de separación de bienes, de esta igualdad entre marido y mujer, y también de algo que no es novedoso, que es los pactos en previsión de ruptura. Es decir, ya están previendo, al igual que lo hacen en Cataluña, al igual que se hace con las capitulaciones en el derecho español, respecto a qué va a pasar, sobre todo con los bienes, pensiones y posibles indemnizaciones, en caso que no resulte la relación conyugal. Ya se está previendo esto, se está difundiendo en muchas charlas a nivel de universidades, a nivel colegios de abogados, juzgados, se está difundiendo esta corriente. Y también la de la separación de bienes. Puede haber situaciones de desequilibrio económico. Eso es lo que vemos por aplicación supletoria aquí en Cataluña. Si no dicen nada quienes se casan bajo el régimen de la ley catalana, se les tiene por aplicable el régimen de separación de bienes. Sucede que normalmente quienes se casan bajo este régimen es alguien que tiene un patrimonio que quiere proteger con alguien que está en igualdad de condiciones o no. Cuando no está en igualdad de condiciones, cuando fenece ese matrimonio, hay unos mecanismos, hay unas figuras como la pensión compensatoria, la compensación por razón de trabajo, que equiparan esa desigualdad con unos topes. El ejemplo puede ser médico que se casa con enfermera, con una empresaria o una abogada. La abogada deja de trabajar para dedicarse a la casa, a los hijos, deja todo ese proyecto profesional y el médico continúa con el trabajo y ascendiendo y acumulando bienes separados. Cuando rompen, uno de ellos va a estar fuera del mercado laboral, ha dejado de percibir y hasta puede haber un menoscabo en el patrimonio inicial. Hay mecanismos para conseguir este equilibrio al momento de disolver ese régimen de separación de bienes. Si hablamos en legislación peruana, también hay un mecanismo similar a la pensión compensatoria. Hay un artículo 345A del Código Civil peruano que nos habla sobre la indemnización por razón de perjuicio, que está debatiéndose.
al punto que ha llegado a la Corte Suprema, pronunciándose con el tercer pleno casatorio civil respecto a esta materia, que se equipara en cuanto a las pensiones e indemnizaciones en caso de desequilibrios de los cónyuges al momento de divorciarse. Bien, estos son los puntos respecto a los efectos patrimoniales que debemos tener en cuenta, que es todo lo que debemos graficarnos antes de decir sí, acepto en esa ceremonia, y creo yo que es tan importante como dedicarle a la lista de invitados cuando vamos a celebrar esta ceremonia. Es un acontecimiento personal muy relevante, a mi entender, pero debemos ser informados antes, durante y después de esta celebración. Durante, ¿por qué? Porque también tengo noticias de Perú que hay modificaciones respecto al régimen de gananciales, en el sentido que durante el matrimonio, tanto en España como en Perú, se puede cambiar de gananciales a separación de bienes y viceversa. Ahora, me he quedado sorprendido, como lo han hecho algunos profesores en una jornada sobre los 30 años del Código Civil peruano, en que tienen noticias de la Presidenta del Congreso respecto a la modificación de unos artículos en esta materia. Sorpresa, ¿por qué? Porque no ha habido un debate abierto y no tienen conocimiento sobre las consecuencias que habrán de estas reformas. Estar atentos porque hay más modificaciones respecto a efectos patrimoniales. Luego, para concluir, sé que me queda poco tiempo, una vez celebrado el matrimonio, constante matrimonio, nos organizamos los cónyuges, va funcionando, repartimos tareas, ya sea con los hijos, sin hijos, respecto a los bienes, los gastos. Muy bien, ¿qué pasa cuando hay una crisis matrimonial, ya sea separación o divorcio? Si hay separación y divorcio nos surgen las dudas. Me he casado en Perú y ahora vivo en España, ¿dónde tengo que divorciarme? ¿O dónde puedo divorciarme? O yo añadiría la pregunta, ¿dónde me conviene divorciarme? Son cuestiones que no son solo de derecho civil, sustantivo diríamos, sino, como les decía al inicio, nosotros tenemos ese elemento de transnacionalidad, de extranjería, que estamos fuera de nuestro país, y los abogados estamos obligados a revisar las normas de derecho internacional privado. ¿Esto qué quiere decir? Que las sentencias que tengamos respecto a la disolución, a esa separación o a ese divorcio, valgan más allá de las fronteras de España y de Perú. Esto les digo ¿por qué? Porque tengo conocimiento que en Perú, si decidimos divorciarnos en Perú, hay un matrimonio muy rápido, que es ante notario, con determinadas circunstancias, pero ¿qué sucede? Que a veces, cuando cruza frontera, podemos estar divorciados ahí, pero aquí no vale. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado comunitario en la Unión Europea y aplicable a España indica que solo reconocen y tienen validez sentencias y no actas notariales de divorcio. ¿Qué implica eso? Divorciarnos ahí y divorciarnos aquí. Ahora, más cosas. Si yo me he casado en España, pero tengo bienes en Perú, me quiero quedar en España y supongamos que los bienes los tengo en Perú, obviamente que me va a interesar iniciar el procedimiento en Perú. Es por eso que les indicaba el añadido de mi tercera pregunta, de dónde me conviene divorciarme. Otro supuesto es, no quiero atreverme a decir más habitual, que, bueno, se da por fenecido ya esta etapa matrimonial, se conocen con otra pareja y les interesa casarse con otra persona, divorciarse para volvernos a casar. Ahí viene la pregunta de dónde tengo que divorciarme, dónde puedo divorciarme y dónde me conviene divorciarme. Dónde me conviene por rapidez, que requiero volver a casarme, entiendo yo
que sería en España si queremos volvernos a casar con la pareja en España. ¿Esto por qué? Porque tenemos el matrimonio disuelto por sentencia de divorcio en tribunal español, se inscribe en el registro civil central, estamos divorciados y aptos para volver a casarnos. La otra circunstancia, no digo que sea incorrecta, pero vendría en iniciar un procedimiento de divorcio por la vía ya sea contenciosa o no contenciosa en Perú, notarial no la recomendaría por lo que he indicado, y esa sentencia tenemos que traerla y que valga aquí para que se inscriba al registro civil y nos reconozcan como divorciados. Son muchas cuestiones, muchos puntos de extranjería o internacional que debemos tener en cuenta. No me voy a extender más en el tiempo y creo yo que he podido explicar brevemente las circunstancias en las que nos encontramos. El señor cacique podrá exponerles también, tanto en nacimientos y defunciones, en esta misma línea. Lo que debemos tener en cuenta, asesorarnos siempre antes, durante y después de los sucesos, teniendo en cuenta este elemento que nos diferencia de quienes se han quedado en nuestro país, que es la transnacionalidad. Muchas gracias. Muy bien, a continuación les presento a don Bernardo Cacique Zombite. Es abogado en ejercicio, está colegiado tanto en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona como en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y además tiene un máster en estudios internacionales. Es experto tanto en Derecho de Familia como en Extranjería, como en Violencia de Género y como en otras materias. Le doy la palabra. Muchas gracias, compañera. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todo el público presente. Gracias por asistir a esta conferencia, que la verdad que interesa mucho. Luego de la exposición, de la brillante exposición de mi compañero Richard Aguilar, yo voy a continuar con el tema del principio y fin de la personalidad, que implica el nacimiento y la muerte. Ante todo, quiero agradecer también al Consulado General de Perú en Barcelona, en la persona de la señora Francadesa, que es la embajadora y cónsul general aquí en Barcelona, por permitirnos dar esta charla, muy ilustrativa, por cierto, para nuestros compatriotas peruanos, españoles que están aquí presentes y que están escuchando muy atentamente esta conferencia. Bien, yo voy a tocar el tema del comienzo y fin de la personalidad humana. El derecho moderno considera la personalidad como uno de los derechos fundamentales de la persona. El artículo 10 de nuestra Constitución española, voy a empezar por la Constitución española, que habla sobre la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que los son inherentes, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Este artículo de la Constitución española es fundamental porque nos habla de la personalidad. Luego nos vamos al Código Civil en orden jerárquico de las leyes. Después de la Constitución está nuestro Código Civil. Jerárquicamente, el Código Civil contempla, pues, en el artículo 29, que el nacimiento determina la personalidad. Con el nacimiento de la persona, nace la personalidad. Eso es muy importante. Pero exige una serie de condiciones, depende de las legislaciones de cada país. Algunas legislaciones solamente exigen el mero hecho del nacimiento, como es el caso peruano, argentino, portugués, alemán. Pero el caso español exige una serie de condiciones más. 4 condiciones nos exige el artículo 29 y 30 del Código Civil, que son, primero, la separación completa del claustro materno. El feto ha de estar desprendido totalmente del vientre materno. Y eso se produce desde el momento que lo cortan el cordón umbilical. Segundo requisito, que nazca vivo. Evidentemente, el feto ha de nacer vivo para que se le considere una persona. Tercero, que tenga figura humana. Muy importante, la figura humana. Ha de tener una figura humana
por una serie de consideraciones que ha tenido en cuenta el legislador. Y por último, el cuarto requisito, que viva 24 horas, por lo menos ha de vivir 24 horas. Esos son los requisitos que nos exige el Código Civil para, a partir de ahí, considerarle el nacimiento válido de una persona. Ahora bien, nos dice el artículo 30 que para los efectos, artículo 30 del Código Civil, que para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Bien, prioridad del nacimiento. La prioridad del nacimiento. Evidentemente, cuando se producen partos dobles o múltiples, aquí hay más de probablemente una matrona o dos que me puede aclarar, me puede decir cuándo se producen los partos dobles o múltiples. Los partos dobles o múltiples nos habla el artículo 31 del Código Civil, cuál es la prioridad que se da cuando hay partos múltiples o dobles. Nos dice que la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples se da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito. El primogénito, muchas legislaciones, entre la española y sobre todo la catalana, le dan unos ciertos derechos primordiales, básicos, elementales con respecto a los demás hijos. El derecho del primogénito prevalece el que nace primero en los partos dobles o múltiples, es el que tiene los derechos, en este caso, de partos dobles o múltiples. Bien, la prueba del nacimiento. ¿Cuándo se prueba el nacimiento de una persona? Una persona evidentemente se prueba con la inscripción del nacimiento en el registro civil de la localidad, ya sea donde se ha producido el nacimiento, el domicilio también de los progenitores, el país o lugar del domicilio de los progenitores. Ahora bien, la importancia, me quiero detener en un pequeño detalle que es importante que ustedes lo sepan, el plazo de inscripción en el registro civil. Nos habla tanto el reglamento, tanto la ley del registro civil como el reglamento, nos habla de un plazo a partir de las 24 horas después de nacido hasta los 8 días. Esto nos dice el artículo 42 de la ley del reglamento civil. Después de nacido, para que se considere una persona válidamente viva, tiene que haber nacido después de 24 horas. Tiene que estar viva 24 horas mínimo. De 24 horas a 8 días. Eso es el plazo normal para inscribir a un niño o niña. Pero también se puede alegar justa causa, ya nos habla el artículo 166 del reglamento del registro civil. Justa causa, cuando por A o B ha pasado ese plazo y los progenitores no lo han inscrito al niño o niña en el registro, pues hay que alegar justa causa. En ese caso hay un plazo de 8 hasta los 30 días. O sea, 30 días. A partir del octavo al 30 días. Esto es muy importante. Quiero también detenerme en esta importancia de la inscripción del nacimiento. La inscripción determina una serie también de derechos. Ahí la filiación, a partir de ahí se deriva la filiación matrimonial, la filiación no matrimonial. En el caso de la filiación matrimonial no hay ningún problema porque la ley presume que se tiene por padre al marido. La ley ya es una presunción jure et de jure, porque la ley ya lo ha establecido así. O sea que el hijo nacido, en otras palabras, dentro del matrimonio, se tiene por padre al marido. Pero ¿qué pasa con esas filiaciones no matrimoniales? La filiación matrimonial sí hay que inscribirle dentro del plazo. Dentro del plazo de los 30 días hay que declarar. Cuando no están casados, los progenitores no están casados, tienen que inscribirle dentro del plazo de los 30 días máximo. Si dentro de ese plazo de 30 días no se ha inscrito al niño, pues hay que hacer la inscripción judicial, la declaración judicial.
por sentencia. Evidentemente hay que instar una demanda de filiación, si es paterna o materna, a quien hay que comprobar que es el padre o la madre, y luego debe llegar un procedimiento con las pruebas necesarias, en este caso pues las pruebas del ADN, que son las últimas que ya no dan lugar a dudas si es el padre o la madre. Entonces el juez dicta su sentencia y esa sentencia se inscribe en el registro civil. Entonces esa es también prueba del nacimiento, la inscripción por orden judicial. Por eso decía que es muy importante la inscripción de los nacimientos en plazo, es muy importante. Y lo que hablaba mi colega también, ¿dónde se inscribe? Pues el Código Civil español también nos habla, lo puedes escribir en el lugar donde ha nacido o en el consulado de los padres, de los progenitores, en el registro civil de la nacionalidad de los progenitores. Vamos a suponer que un niño o niña nace aquí, pero cuyos padres son peruanos o extranjeros, vamos a poner extranjeros para no limitarnos solo a Perú, son extranjeros, aunque cada legislación también tiene sus matices, como el caso de Bolivia, Ecuador, donde su constitución prohíbe inscribirle a los hijos nacidos de ese país en otro registro que no sea su propio país. Bolivia, su constitución, por ejemplo, establece y dice que los hijos de los bolivianos nacidos en el extranjero son bolivianos. Ellos no pueden registrarlo, no pueden, como el caso peruano no obliga a eso. La constitución peruana no establece que los hijos de los peruanos nacidos en el extranjero son peruanos, no. Los progenitores tienen ese derecho de inscribir en el registro civil donde ha nacido, puede ser español si ha nacido aquí en Barcelona, el registro civil de Barcelona, o inscribirle también en su consulado peruano, o solo en uno. Pero eso no implica también que posteriormente pueda tener la doble nacionalidad del niño o niña. Nosotros tenemos, por suerte, casi en la mayoría de los países iberoamericanos tenemos convenio firmado, España tenemos firmado convenios de doble nacionalidad, y en virtud a ello podemos instar la inscripción del nacimiento, la inscripción de la nacionalidad. ¿Quién le promueve la inscripción? Pues normalmente son los progenitores, el padre o la madre. El padre o la madre. Normalmente, por lo normal, es el padre cuando es hijo no matrimonial. Debe ser el padre. También nos dice la ley que pueden ser los parientes más próximos. En este caso, los hermanos, los padres, abuelos, el médico también. El médico emite un parte, comunica al registro civil el nacimiento. Y la comadrona, evidentemente, la comadrona que tiene un parto, también hace un parte que emite, que lo deriva al registro civil. Pero los padres tienen que ir a inscribir y firmar la partida de nacimiento. Bien. También nos dice el Código Civil, el artículo 29 del Código Civil español y el Código Civil peruano nos habla similar, muy parecido con respecto a al concebido. Nos dice que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos legales que le sean favorables, siempre que nazca en las condiciones que expresa la ley. Lo que decíamos, si ese niño o niña ha nacido vivo, ha superado las 24 horas de nacido, tiene figura humana, pues tiene todos los reconocimientos de ley. Pero también aquí lo que la ley nos está hablando es de que cuando el feto está en vientre materno, o sea que ese ser que está en gestación ya tiene derechos para todo lo que le favorezca, con tal que nazca vivo en las condiciones que establece la ley. E inclusive aquellos no concebidos, la ley también hace un paréntesis, pero tiene unas ciertas condiciones para aquellos no concebidos. Son hipotéticos casos
Más adelante lo podemos explicar más ampliamente. Pero en el caso de los concebidos, sí ya tienen derecho por ley para todo lo que les favorezca. Entre ellos está la herencia, las donaciones, las indemnizaciones que puede tener derecho por seguros. Vamos a suponer hipotéticamente el caso que muere la madre, pero la madre deja un seguro y ese niño que nazca pues va a ser favorecido. Un seguro de responsabilidad civil, un seguro de vida, etc. Vamos a ponernos en esos hipotéticos casos, ¿no? Alcances, el no concebido también tiene lo que decíamos, algunos derechos. El hijo no concebido aún cuando no está concebido tiene derechos inclusive sucesorios, derecho de herencia, pero eso hay que hacer constar en testamentos, en escritura, donaciones, pero son hipotéticos casos que no nos vamos a detener mucho en ese tema. Pero sí lo que les quiero hablar un poco es también del problema de la concepción mediante técnicas de reproducción asistida. Es un tema también de actualidad, ¿no? La inseminación artificial, la fecundación in vitro, a quién pertenecen a sus hijos nacidos. Por la ley, la legislación ya nos ha dado esto pautas, la inseminación, en el caso de la inseminación, la fecundación in vitro. Pues, ¿qué es la inseminación? Cuando dos parejas no pueden tener hijos, pues hacen la inseminación y lo fecundan y luego le introducen en el embrión o el feto en el vientre materno. Pero claro, eso tiene que ser un tratamiento ginecológico bastante minucioso. La fecundación in vitro puede producirse cuando dos personas de diferente sexo no pueden tener hijos del mismo sexo, pero adquieren o compran o reciben por donación gametos masculinos y femeninos de diferentes personas. Lo hacen la fecundación in vitro externamente y luego se introduce en el vientre materno. Esto es una cosa diferente. Lo que hablaba el primer caso es cuando ambos a la pareja, el hombre y la mujer. En el primer caso decía la inseminación artificial se produce pues cuando ambos donan en este caso el óvulo de la mujer y el semen del hombre. Produce la inseminación. En el otro caso, la fecundación in vitro se produce cuando no son de ellos, es totalmente diferente. Son donantes externos, vamos a suponer el caso de donantes. Bueno, vamos a llegar ya al punto casi final del fin de la personalidad, que se produce con el fallecimiento. El fallecimiento evidentemente determina el fin de los derechos de una persona. Hasta ahí podríamos pensar que cuando una persona fallece, cuando una persona muere, pues ahí se acaba todo. Pues no es así, muchos derechos todavía persisten. Se produce evidentemente una extinción de derechos, pero a partir de la muerte se abre un proceso hereditario cuando deja bienes. Cuando el causante o la persona fallecida deja bienes, se abre el derecho sucesorio. Si ha dejado testamento, últimas voluntades, pues eso se abre. Si no hay sucesión, se produce la sucesión intestada. Hay que presentarse todos los herederos ante el juez con su partida de nacimiento cada uno, solicitar que el juez los declare herederos únicos y universales cuando acreditan su filiación. Luego nos habla la ley también la cosificación del cuerpo, la dignidad de la persona. Hay que respetar la última voluntad del causante, la voluntad del causante también hay que respetar. Si esa persona dijo, oiga, quiero que me entierren aquí en Barcelona, pues hay que respetarlo eso.
Eso es la dignidad de la persona. Cuando una persona fallece, hay que seguir tratando con respeto y consideración. Y por último también, si no ha dicho nada, pues hay que escuchar a la familia. Cuando una persona fallece, la voluntad de la familia es lo que prevalece. Por último, la pervivencia de determinados derechos, como es la personalidad. Por ejemplo, después de fallecido, hay personas que se les revalida ciertos derechos, como por ejemplo el derecho al honor, una sentencia que en su día fue condenada injustamente, posteriormente puede ser revalidada el honor de esa persona. ¿A cuántas personas después de muertos se lo reconocen, se le hacen inclusive como homenajes póstumos? Esas son las pervivencias de determinados derechos todavía que continúan, inclusive el de filiación. Cuando una persona ha fallecido, todavía se puede utilizar alguna célula para probar la filiación de algún hijo que puede haber dejado por ahí sin reconocer. Eso también es otro tema de casuística. Por eso decíamos que con el fallecimiento se acaba la personalidad, pero aún perviven ciertos derechos que la ley contempla. Ahora bien, el último tema, para terminar ya, es sin duda, cuando hay duda entre las personas, ¿quién ha fallecido primero? El artículo 33 del Código Civil Español nos dice: si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse, ¿quién de ellas ha muerto primero? El que sostenga la muerte anterior de una de la otra debe probarla. A falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno al otro. Esto se produce, por ejemplo, cuando mueren una familia completa, vamos a poner un hipotético caso, en un accidente, y mueren todos, y no se sabe cómo probar quién ha muerto primero. Pues en este caso la ley nos pone ya una solución, que han muerto todos al mismo tiempo y por lo tanto no hay sucesión de derechos entre el uno y el otro. Eso es todo, pues muchísimas gracias, espero haber contribuido en algo a aclarar. Estamos llanos a las preguntas que nos puedan formular, y aquí el señor Salvador García, que es el encargado del registro civil del Consulado de Perú aquí en Barcelona, también está apto y llano para contestar las preguntas que ustedes puedan hacernos desde su óptica o sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Tienen ustedes el turno de palabra, cuando quieran. Este es el momento más interesante. Adelante. Sería que voy yo un poquito tarde. Sí. La separación, en el caso de Cataluña, cuando uno contrae matrimonio, dice que automáticamente aquí hay una separación de la vida, ¿verdad? Sí, le va a contestar señor Aguilar. Que aquí en Cataluña es la separación de bienes, es decir, en O en ese España... pasar sin no decir nada. Exacto. Sí, La diferencia... lo que había comentado, en Perú, Código Civil Estatal, en Perú, si no decimos nada cuando nos vamos a casar, se aplica supletoriamente el régimen de gananciales. Es decir, el que constante matrimonio, todos los bienes que se adquieran serán mitad y mitad. En Perú también sucede que antes de casarnos podemos, por escritura pública, manifestar que nuestro régimen económico matrimonial, es decir, la comunicación o no de bienes, puede ser de separación de bienes, cada uno con lo suyo. En España sucede lo mismo. Derecho común español, por eso hacía el ejemplo de Madrid. Pero esto con el Código Civil Español estatal. Con Cataluña tenemos el libro segundo, Código Civil Catalán. ¿Qué sucede? Que los ciudadanos o los vecinos catalanes, cuando se casan y no dicen nada respecto al régimen económico matrimonial, se les tiene por supletoriamente aplicado el de separación de bienes. Pasa lo distinto a Perú, a Madrid y a todo el territorio donde se aplica derecho civil común, el que conocemos como derecho español. No sé si con esto contesto a su pregunta. Gracias por
por su interés también. Adelante, dígame. Si me caso en Perú, vengo a vivir a España y inscribo mi matrimonio. Lo inscribo en España. O sea, sigo bajo el régimen de sociedades gananciales. Por más que viva en Barcelona o en Cataluña. Sí, aquí, como le comenté, faltarían algunos datos. O sea, el matrimonio se celebra en el Perú. Vengo Sí. a vivir a España y inscribo mi matrimonio en España. Pero ¿viene usted sola, viene con el marido? Con el marido. Claro, sí. Inscribimos el matrimonio y porque ya tenemos la nacionalidad. ¿Mi Ujú. régimen cuál es? El de sociedades gananciales, porque así viva en Cataluña. Exacto. Me faltaba una pregunta más, que es que se la dan los abogados, se la hacen los abogados seguro. Le mencionan, usted se casó y vivió con su marido en Perú, Sí, de acuerdo, y luego cambiaron el domicilio conyugal a España, exacto. de acuerdo. Ahí sí que se mantiene el régimen de gananciales. Porque sucede en que viene primero el marido, viene primero la mujer, se casan, reagrupan, están en España y el primer domicilio conyugal es Cataluña, Barcelona. Entonces aquí hay una fórmula mediante el artículo 9 del Código Civil, vecindad civil, se puede aplicar el régimen de separación de bienes Sí, solicitar. por la constitución del primer domicilio. Esto lo aplicarán normalmente al momento de disolver en el divorcio. Son estrategias procesales según como le convenga o no. Pero como le indico, faltan datos, hay un caso concreto, se valoran opciones y son ustedes quienes deciden. Espero haber respondido su duda. Adelante, dígame. Buenas noches. Una consulta. Si por un divorcio o separación por sentencia se tiene que también presentar a los registros civiles tanto de Perú y de España o no es necesario? Sí, desde aquí sí. Sí es una pregunta que habría que pedir ayuda aquí al doctor Richard Aguilar porque se está presentando muchos casos. Por ejemplo, una ciudadana peruana se casa aquí en España, pero no escribe el matrimonio en el consulado. Luego se divorcia bajo las leyes españolas. Posteriormente conoce a otra persona aquí en España y quiere contraer matrimonio. Entonces le piden, le exige el registro civil español un documento que pruebe de que ella está divorciada bajo las leyes peruanas. Entonces ella está como soltera y se acerca a este consulado y nos dice, quiero inscribir mi primer matrimonio y luego disolverlo al día siguiente. Y entonces se le dice, eso no es posible. Eso no es posible porque ese matrimonio ya está disuelto bajo la autoridad española. No podemos inscribir un matrimonio que está disuelto. Tal vez si usted no nos hubiera dicho nada, a lo mejor no nos daban cuenta. Inscribíamos el matrimonio y después, un mes, 2 meses después, venía usted y decía que, o simplemente traía la sentencia y hacía un exequatur para... Bueno, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Hay como como algo que se entrampa. Esa persona no puede volver a casarse porque le exigen un documento consular de que pruebe que está divorciada y ella está soltera en su documento peruano. Entonces, lo que se ha visto, ya como se están repitiendo estos casos, es de que esta persona solicite judicialmente en el Perú ante un juzgado, a través de un abogado, si es posible desde aquí, desde España, que pueda inscribir, solicite la inscripción de su matrimonio para después disolverlo, ¿sí? Para después disolverlo porque ella manifiesta su voluntad de querer, ella quiere continuar, quiere rehacer su vida, quiere casarse otra vez y necesita pues cumplir con este requisito, ¿no? Entonces esa es la única solución que se está viendo por el momento para solucionar este caso, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por ambas intervenciones, muy completa la pregunta, compleja. A mí me gusta
servirme o apoyarme en el derecho internacional, la experiencia que tienen otros países, en este caso la que relativamente conozco, es el caso de España, pero previamente una de las respuestas podría ser basándome en Código Civil peruano. Es más, en uno de los avisos del consulado respecto a la inscripción de los matrimonios hay una obligación, si es que no me entiendo, de comunicar su estado civil. Están obligados los nacionales a comunicar e inscribir en RENIEC si están casados, solteros, divorciados, porque con eso sí que había problemas. Es más, es habitual en las consultas, cuando preguntamos sobre el estado civil, que nos respondan: aquí no. ¿Está usted casado? Aquí no. Si usted está casado en Perú, también está casado, así cruce fronteras. Una salida podría ser eso, el haber incumplido la obligación de comunicar su estado civil o de incumplir ese trámite que ya es parte de la Dirección Regional de Registro o RENIEC. Aquí pasaba algo similar respecto a los divorcios de matrimonios de peruanos. ¿Qué sucedía? Habían las dudas en que, mire, me he casado en Perú, quiero divorciarme aquí en España, pero me dicen que previamente inscriba el matrimonio en España y luego me divorcie. Resulta que se pueden divorciar y la solución ¿cuál es? Que la legislación lo prevé e indica, se pueden divorciar al igual que pueden casarse los extranjeros aquí en España, se comunica al registro civil a efectos que tenga prueba esa sentencia de la disolución de ese matrimonio celebrado en España, y nos saltamos ese trámite de inscribir para luego desinscribir o inscribir la disolución. Van por ahí. La problemática, como la he entendido, es esta, la falta de comunicación de RENIEC, porque en algún supuesto también había, cuando estaba el boom de las parejas de hecho, algunos constaban casados en Perú, pero aquí podían obtener un acta de soltería y tramitaban la pareja de hecho, ¿no? O sea, estaban casados ahí y hasta podían tramitar la pareja de hecho con su propio cónyuge, que algunos indicaban que la ley no lo prevé y yo tengo un beneficio respecto a la reagrupación familiar, y hacían trámites que, como le indico, derecho internacional privado, derecho registral, nos está trayendo bastante problemática, casuística nueva, y lo que yo podría decir es que respecto a la solución judicial, bueno, es acertada. No sé si cabría otra más. En cuanto a registro civil, sí que me faltaría revisar Perú si tiene alguna similitud o convenio con España u otros países respecto a estos temas, pero aquí se solucionó también vía judicial, comunicado al registro civil como prueba. ¿Deseaba añadir algo? Sí. Sí. Bueno, que eso como respecto a las parejas de hecho, que no hay un matrimonio que diga que están casados, no, una pareja de hecho, pero luego hay una sentencia de separación. ¿Esa sentencia se tiene que registrar en los registros civiles tanto de España y de Perú? ¿O no es necesario? No, la pareja de hecho, a ver... ¿Tiene una sentencia de separación? Sí. Separación. Primero, la separación es previa al divorcio en Perú, y cuando hablamos de pareja de hecho, cuando vamos a un pleito, hablamos de disolver la pareja de hecho. Cuando se separan ya no tiene cabida una pareja de hecho. La idea es que estén juntos, distinto al matrimonio. Si se separan judicialmente o de hecho, siguen siendo matrimonios. Parejas de hecho no. Si ya no viven juntos, ya no conviven, está disuelto, y en caso de hijos sí que cabe la guardia y custodia, el régimen de visitas, alimentos y demás cosas. Ahora, lo que usted tiene que valorar, como indiqué en algún momento, porque parejas de hecho también hay una especie de efectos patrimoniales a valorar. Como indiqué, si hay desequilibrio o no, hay unas indemnizaciones. Ahora, de comunicarla a Perú, yo creo que el registro civil, parejas de hecho en Perú no lo tiene. Aquí quedan muy pocos, están como los billetes de 500 euros, muy pocos, ya no se ven. No sabemos si existen o no, pero nos dicen que sí. Y entiendo yo que no hay
Si no hay un registro, no hay obligación de comunicar. Al menos en la ley no he sabido encontrar esa obligación. Así hay un hijo de por medio, ¿no? Si hay un hijo de por medio, padre y madre, haya pareja, haya matrimonio, lo siguen siendo después de haber disuelto, tanto por divorcio o disolución de pareja. Es decir, no confundamos, cuando somos padres de una criatura, estemos casados o no, la obligación de visitar o que nos vea el niño, de guardarlo o de visitarlo, persiste. De pasar los alimentos, también. Eso es indistinto a que estemos casados o seamos únicamente pareja. Por eso hay situaciones en que están pareja matrimonial, hijos extramatrimoniales por pareja o no pareja de hecho. Los hijos mantienen sus derechos y los padres la responsabilidad parental intacta. Es indistinto a la relación que hay entre cónyuges. Espero haber respondido. Quisiera hacer una pregunta acerca de lo del matrimonio, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me caso con una persona, con una española, y ya me casé, en ese caso hay algún convenio entre Perú y España para poder iniciar la tramitación de una tarjeta, o sea, de repente algo que lo haga más fácil, y si es que yo me voy a Perú, ella podría iniciar una reagrupación para que yo vuelva, y si es que hay algún problema, de repente para que yo vuelva, para que yo retorne. A ver si no he entendido mal, usted ya se casó con española. ¿Usted es nacionalizado? ¿Solo peruano? Sí, solamente peruano. Solo peruano. Y lo que me pregunta es el régimen de extranjería peruano. ¿Para que ella vaya? No, para que yo, por ejemplo, que regrese a mi país. A Perú. Claro, sin haber obtenido la tarjeta, que ya se me venció mi pasaporte, y de repente para sacar mi visa, o sea, te pone un poco más difícil para el retorno, ¿no? Acá en España. Es que ahí me pierdo, porque ¿a qué tarjeta se refiere? Pero hay... A ver, si no he entendido mal, le repito. Usted se ha casado con ciudadana española, tiene el régimen comunitario. ¿Quiere volver a Perú o no? No, todavía no he sacado mi tarjeta comunitaria, pero si mi trámite... Si usted no tiene la tarjeta comunitaria, ¿se refiere? Claro. Si no tengo la tarjeta comunitaria y regreso a Perú, pero ella hace después de un tiempo una reagrupación, o sea, el Estado te impide algo para que tú vuelvas a España. No, es que son cosas distintas. Si usted está casado con ella, usted devenga en irregular aquí en España, esto ya es el ámbito de derecho internacional privado, concretamente extranjería. Si usted pierde los papeles, no renueva por el motivo X, regresa a Perú por motivos personales o lo que usted desee, ella puede reagruparlo a usted para que usted vuelva a España, sí. Ahora, si va su pregunta por el ámbito de extranjería, está protegido la reagrupación familiar. Es más, hay una discusión a nivel de Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es un derecho fundamental, el de vivir en familia. Claro que hay una discusión con el Tribunal Constitucional Español que dice que es solo un derecho constitucional, pero está protegido. Es decir, si usted está casado con una ciudadana española y mantiene el vínculo matrimonial, usted puede ir y venir. Hay un derecho de la libre circulación tanto de ciudadanos europeos como de sus familiares dentro del espacio europeo. No sé si con esto, pero ya le indico que esto es concretamente extranjería. ¿Sobre nacimientos? No, sobre el divorcio y nuevo matrimonio. Si bien entendí, usted dijo que para volver a casarse, que lo más rápido el divorcio se hace aquí en España o en Perú. Me dijo que aquí en España se tramita un divorcio. Claro, eso es lo que no sé si lo expliqué bien, en el sentido que ¿usted dónde quiere volver a casarse? ¿En España o en Perú? Aquí. Entonces yo le recomendaría que se divorcie aquí.
porque aquí se inscribirá. Lo que no le exonera a usted de que comunique a Perú que ha estado casada y se ha divorciado, para que no sucedan estos problemas luego. Sí. Igualmente, para complementar su pregunta, que agradezco la intervención de todos, esto también en cuanto a dónde me conviene divorciarme es dónde están los bienes. Si tengo un piso en Perú, vamos a ver dónde voy a ejecutar esa sentencia, porque si me divorcio aquí, a lo lejos, el juez no va a ver los bienes y no lo va a tener, no va a tener muy claro según estrategia si es el régimen económico de gananciales o el de separación de bienes. Luego, cuando vayamos a ejecutar previamente, tenemos que hacer otro procedimiento para que tenga efectos fuera de España esa sentencia. Lo que se recomienda en Derecho Internacional Privado es hacer el procedimiento donde se va a ejecutar la sentencia. Que esto no dista, no es impedimento a que hay supuestos, que lo pueden haber oído, que interponen el divorcio aquí y ahí. Sí, como cuando no tiene vigencia, no tiene efectos, perdón, esa sentencia fuera de la frontera. Sí, otra pregunta. He escuchado de oídas que ha salido una ley que si tú estás separada aproximadamente 5 años, tu divorcio se hace más fácil, más rápido. Esa ley en Perú, entiendo. Sí, bueno, esa ley en el Código Civil, si no me falla la memoria, artículo 233, causal o apartado número 12, que es la separación de cuerpos, que la utilizan por mutuo acuerdo. No es que si usted está separada, automáticamente la va a tener por divorciada, no, tiene que haber un procedimiento, ya sea de mutuo acuerdo por esta causal 233.12 o contenciosa, que es la otra vía, que si no hay acuerdos, uno de los dos insta el procedimiento y van a disolver ese matrimonio por divorcio contencioso. Que hay plazos, sí. Para el mutuo acuerdo 2 años si es que no hay hijos, 4 años si es que median hijos. Ahora, para lo que puede haber pasado dentro de esos rumores, que ya les he dicho, vayamos al caso concreto. Por los rumores hay casos miles, soluciones miles. Lo que puede pasar es de que han iniciado un procedimiento en Perú con su último domicilio, no nos hemos enterado porque saben de buena o de mala fe que usted vive fuera de Perú y ese procedimiento se sigue en rebeldía mediante edictos y demás, con la copia del reniegue, ya saben que si no se le ha encontrado ahí, continúa un procedimiento. Eso puede pasar. Ya le indicó que la casuística, cada caso es distinto. Ya, usted dice que 4 años en caso de que haya hijos y mutuo acuerdo. Si los hijos son mayores de edad, igual. Si es mayores de edad cambia, es como si ya no hubiera obligación. Mediando hijos, siempre protegiendo a los menores de edad. Gracias. Mira, me casé en Perú con un español, ya me he separado, he salido una semana recién del divorcio. Bueno, me lo van a escribir, también debo de inscribirme también o venir al consulado a reportarlo o a decirlo, o ya no es necesario. Sí, bueno, esto, gracias por su pregunta, muy completa, y es más, la voy a dividir. Yo la voy a responder una parte y la otra parte la cederé al señor encargado del registro civil aquí en el consulado. Solo puntualizar una cosa, la separación no es lo mismo que el divorcio. La separación quiere decir que nos exoneramos de la obligación de convivir. Suspendemos obligaciones, pero seguimos casados. Otra cosa es el divorcio, que aquí en España, a diferencia que en Perú, no hay causales y solo con haber transcurrido 3 meses ya podemos instar el divorcio sin decir nada. Da igual si es por infidelidad, si hay algún culpable o no, esto aquí no entramos a detallar. Ahora, si usted se ha divorciado aquí, se ha casado en Perú y se ha divorciado aquí en España, y esto ya está inscrito, ¿está obligada o debe o puede inscribirlo? Creo que la respuesta la puede dar. No, sí, no. La persona que se casa en el Perú y que se divorcia aquí, bueno, el matrimonio como ha sido en el Perú, ya está
escrito, ¿no? Ya pasó por ese requisito. Tiene que esperar que salga la sentencia de la autoridad española y luego que se reconozca ese divorcio en el Perú, a través de un proceso que se llama exequatur, y esto se hace a través de una escritura pública que la pueden hacer aquí en el consulado. Usted trae la sentencia aquí, pide una cita, aquí tenemos justamente a la abogada que se encarga de hacer estas escrituras públicas, y se envía una copia, una escritura y una copia de esa sentencia española de divorcio al Perú, que va a los juzgados competentes, los correspondientes, para que hagan valer ese divorcio y se anule ese matrimonio, se anula el matrimonio. Cuando salga la resolución judicial allá, y se enviará toda esta información a la municipalidad donde usted se casó, y en su misma partida de matrimonio pondrá una anotación marginal donde haya espacio, ¿no? Si no se puede, adelante, en la parte de atrás, donde se dice que ese matrimonio ya está disuelto a través de la resolución tanto. A partir de ese momento usted presentará siempre su partida de matrimonio, la primera, con esa anotación marginal, y ya la puede presentar aquí en España para volver a contraer a matrimonio, ¿no? Usted ya está reconocido ese divorcio. Eso es lo que no se puede hacer cuando uno no ha inscrito el matrimonio, cuando el matrimonio es efectuado aquí en España, por ejemplo, no lo inscribió, y eso es lo que le solicitan pues las autoridades, el registro civil español, de que dónde está el documento que pruebe de que usted está divorciada para poder casarse nuevamente. Sí, una curiosidad para el abogado Cacique. En algún momento de la charla que dicen los hijos nacidos dentro del matrimonio se tiene por padre al marido, ¿no? Y si eso no fuera así, suponiendo, ¿no? Claro que también sería motivo de divorcio, pienso yo. Pero, ¿cómo, o sea, la figura legal, o sea, cómo, quién se encargaría, digamos, o quién sería la persona interesada de reclamar la paternidad, o sea, o el hijo, o el otro padre, o el no es. O sea, eso, quisiera una aclaración respecto a eso. Muy interesante su pregunta. La verdad que esto es una presunción de jure que ya está establecido en la ley. Todo hijo nacido dentro del matrimonio se tiene por padre al marido. O sea, no hay vuelta, salvo prueba en contrario. Evidentemente, siempre están las pruebas en contrario que tenemos que llevar a los tribunales y probar que ese marido no es el padre. Viene otro señor reclamando, diciendo, pues yo soy el padre. Y vamos a la prueba del ADN. Y efectivamente se llega a comprobar que el 99.9% da genéticamente el hijo. En ese caso, sí, por orden judicial, pues sí se inscribe, se anula, se tiene claro. Eso se llama la impugnación ya de paternidad. Se llamaría un proceso judicial de impugnación de esa paternidad. Reclama la paternidad a aquel que se crea realmente padre o madre. Hay reclamación de maternidad también, pero son casos muy difíciles. Sí, yo tengo una duda respecto al sujeto de derechos. ¿Cuándo nace? O sea, cuando la persona, digamos, ha pasado 24 horas en efecto y está fuera del claustro materno, o nace antes, como sujeto de derechos. También, muy interesante. Vale. El Código Civil nos dice muy claro los requisitos, como he dicho, que nazca vivo. Uno, que esté totalmente desprendido del claustro materno. ¿Cuándo se desprende? Cuando le han cortado el cordón umbilical. O sea que mientras esté conectado con el cordón umbilical, está todavía dependiendo de la madre, se está alimentando a la madre. Desde ese momento. Venga, a partir de ese momento se empieza a contar, a cronometrar
24 horas, dice el Código Civil, a cronometrar. 24 horas, con todo que 24 horas después de eso ha de estar vivo. A partir de que ha pasado 24 horas, esa persona es sujeto de derechos. Ha nacido vivo, para todo lo que le favorece. Sí. Si esto es así, por supuesto, no soy quien para dudarlo, me parece una atrocidad. Porque, atrocidad inhumana, vamos, porque entonces resulta que un niño que a lo mejor acaba de nacer no tendría ningún derecho. Mira, sí, efectivamente, hay una discusión doctrinaria sobre esta cosa, sobre este tema. Alguna legislación, como he comentado, el caso peruano, el caso alemán, francés, portugués, no. Le dan pleno derecho con solo el hecho del nacimiento. A ese niño, con solo haber nacido, y ya está. El Código Civil español no, por alguna razón, porque leyendo el por qué establecen ese periodo de 24 horas, que parece injusto, es por el tiempo de viabilidad en la vitalidad de esa persona, de ese niño. O sea que el Código Civil, para evitar que si nació vivo, nació muerto, el feto, bueno, le ha dado 24 horas, un lapso de 24 horas que permanezca vivo ese niño que ha nacido. A partir de ese momento empieza a ser sujeto de derecho. La viabilidad de la vida, a eso se refiere. Que ese niño o niña tenga una vida por lo menos asegurada, esos 24 asegurados, eso como requisito sine qua non que le pone la ley. Y a partir de ese momento, pues ya puede llevar a inscribirla. Ha pasado las 24 horas, ha pasado el suspense. Ya se puede inscribir. En el caso de... ¿Se puede? Sí. La última. Sí. Bueno, penúltima, perdón. Vale. ¿Me toca a mí? Sí. Iba a preguntar, en el caso, por ejemplo, de una persona que sea por un accidente o enfermedad o algo, se queda en estado de coma, lo que llamamos estado vegetativo, ¿no? Esa persona, digamos, conciencia ya no tiene, está prácticamente, simplemente se mantienen sus funciones vitales, ¿no? ¿Todavía persisten sus derechos o han terminado ahí? Sí, muy interesante, sí, también, por último. Todas las preguntas que nos hagan, la verdad, para los juristas es muy importante, muy interesante, porque la prueba, había hablado de la prueba del fallecimiento. La prueba del fallecimiento es la inscripción, así como el nacimiento es la prueba de la inscripción del nacimiento, pues el fallecimiento también es la prueba de la inscripción de la persona. Por el momento que se escribe la defunción, esa persona está muerta, pero hay unas muertes clínicas, pero claro, no vamos a entrar en esa discusión. Esa persona, mientras no está todavía declarado muerto y certificado por el médico y seguido su procedimiento de inscripción, es sujeto de derecho, sigue siendo una persona, aún así que clínicamente los médicos la hayan desahuciado, pero está ahí vivo, tiene vida, no ha muerto todavía esa persona no está, su defunción no se ha inscrito en el registro. Para nosotros los abogados es muy importante eso. Las pruebas de derecho siempre nos vamos a las pruebas, cuando inicia, cuando termina. Inicia con el nacimiento, con ciertos requisitos, y muere cuando la persona se inscribe la defunción. Pero hoy hemos hablado también inclusive que persisten ciertos derechos después de muerto de una persona. La última. Una pregunta rapidita. ¿Qué tiempo un peruano casado con una española puede pedir la ciudadanía española y si que al pedirla pierde su nacionalidad, peruana? Tengo que tener el convenio. La pregunta es, ¿peruano casado con española o peruano? Sí. Si hay un plazo, no hay un plazo. Usted lo puede pedir, constante matrimonio. El requisito que le piden es que esté casado un año. Un año. Ahora, la segunda parte de su pregunta era... Que si se pierde
La nacionalidad. Sí, esto porque hay un trámite dentro de la solicitud de nacionalidad de si renuncia o no a su nacionalidad de origen, en este caso la peruana. Pero hay convenios entre España con algunos países, concretamente Perú, de la doble nacionalidad. Es por eso que usted no la pierde. Ahora, sí que hay países en las que adquiere una nueva nacionalidad y pierde, está obligado a renunciar a la otra. Ahora, si es que usted renuncia aquí a la nacionalidad peruana, sería interesante, no sé si hay algunos casos de renuncia de nacionalidad peruana. Tiene que ser mayor de edad, o sea, un menor no puede venir y decir, ya no quiero ser peruano, no. Tiene que ser mayor de edad y tiene que ser a través de una escritura pública. Y entonces eso va al Perú y pasa todo un proceso pero sí se queda fácil de un tiempo. Sí, no, bueno, si no tiene otra nacionalidad. Sí, generalmente sí. Ahora, si esa persona después de renunciar a la nacionalidad peruana se presenta otro día y dice, ahora la quiero de nuevo, Muy bien, damos por finalizada la sesión, agradeciéndoles a todos su atención. Saben ustedes que cualquier otra duda que tengan tienen a los doctores a su disposición, al Foro Internacional de Abogados. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta ahora. Que nos transmiten y queremos, en ese sentido, Salvador, ¿dónde estás? Salvador, estás acá, muy bien, no te estaba viendo, y en ese sentido queríamos dar nuestra muestra de agradecimiento a los expositores. Entonces, Salvador, si fueras tan gentil, de entregarle al doctor Bernardo Cacique el producto bandera, y yo le entregaré a Joana un recuerdito especial, y Paulita le entregará al doctor Richard Aguilar otro producto bandera. Ellos se imaginan que es el 3, 2, 1, así que esperamos que ellos en realidad lo disfruten. Es nuestra muestra de agradecimiento especial para ellos y un especial agradecimiento a ustedes por habernos acompañado en esta charla. Que tengan unas felices fiestas navideñas y de fin de año. Gracias.